Los alumnos, aquí va la grabación de la clase número 3 del libro de Pentateuco. Entonces, hoy día nos corresponde continuar con el Génesis, viendo el contenido del capítulo 5 al 11, que habla de los antidiluvianos, del diluvio y de la torre de Babel. Y así seguimos con el cronograma avanzando cada semana. Recordar los requisitos de que ustedes participen y entreguen también las tareas en los momentos oportunos. Al minuto agradezco a todos los que mandaron su primera tarea. Hoy día hay una segunda tarea para la clase 4 que se las mostraré al final en la última diapositiva. Tendría que leer para la clase de hoy el libro que tenemos como texto, el Pentateuco de Pablo Hoff, clase 3, la página 19 a la 44. ¿Ya? De esa manera vamos avanzando y esto es parte del capítulo 2, lo que tenían que leer hoy día y que tiene que ver con los contenidos que habla de los antidiluvianos, el diluvio de Noé y también la torre de Babel. Entonces, todas esas porciones bíblicas había que estar leyendo. Estamos en la segunda unidad, que es el estudio del libro de Génesis. Ahora, ¿cómo estudiar el Pentateuco para sacar lo mejor de esta parte de la Biblia? Siempre que vamos a la palabra de Dios tenemos que hacerlo con humildad, entendiendo que la palabra de Dios nos tiene mucho que enseñar, pero también con los sentidos y con la razón puesta para entender el relato bíblico, y si hay algo que no entendemos, consultarlo, preguntarlo, investigarlo, cosa que también tengamos la respuesta desde el punto de vista de el contenido y la comprensión de lo que ahí se menciona. También otra forma de estudiarlo es con ayuda de otros, y ahí están ustedes estudiando este libro con la ayuda de su profesor. Espero que yo les ayude a comprender parte de los contenidos de los libros que estamos estudiando. Y también hacerlo como debe ser en un ambiente evangélico, con alegría y alabanza, porque cada vez que vamos aprendiendo y comprendiendo más de las Escrituras, debemos estar más alegres, porque de esa manera también podemos practicar en nuestra vida lo que vamos aprendiendo. Repasemos lo que estuvimos viendo en la clase pasada, así más o menos en grande o en un muy breve contenido. Ya comenzamos, nos introducimos en el libro de Génesis, dijimos que Génesis, el nombre de este libro viene de la versión griega y hace alusión a la primera palabra que sale en el versículo 1, que dice en el principio. Por lo tanto, Génesis es sinónimo de principio, pero también de origen o de nacimiento. Y el propósito es doble. Por un lado, es una introducción a toda la Biblia, por lo tanto, Génesis llega a ser el semillero de la Biblia. Y también otro propósito, narrar cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo, en este caso al pueblo de Israel, para llevar a cabo los propósitos divinos. Y en cuanto a los temas del libro de Génesis, hay dos. Un tema que es un tema general, que es el principio de todas las cosas, y otro que es un tema específico, que tiene que ver con esto, que Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. El bosquejo del libro de Génesis, del 1 al 11, es el trato de Dios con toda la humanidad, y por lo tanto es la historia primitiva, que va en el capítulo 1 y 2, hablándonos de la creación, en el capítulo 3 y 4, la caída del hombre y sus consecuencias, capítulo 5 al 9, que es el que estamos viendo, que vamos a ver hoy día, que es los antidiluvianos y el diluvio, y después la dispersión entre las naciones, capítulo 10 y 11. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Nos va a quedar pendiente la historia de los patriarcas, que va del capítulo 12 al 50, y donde aparece primero la historia de Abraham, capítulo 12 al 25, la historia de Isaac y Jacob, capítulo 25 al 36, y la historia de José, capítulo 37 al 50. Eso es para las próximas jornadas. En cuanto a entrando ya al relato bíblico, capítulo 1 y 2 nos cuenta la historia de la creación de la humanidad, culminando con la creación del hombre, quien además fue puesto en el huerto del Edén o en el paraíso. ¿Ya? Ahora, sobre los días de la creación, considerar el significado de la palabra yom, porque, por ejemplo, dice la creación en el relato, este fue el primer día donde Dios hizo la luz, después el segundo día hizo los cielos y la estrella,
la atmósfera y los mares. En el tercer día los continentes y la vegetación, y el cuarto día hizo los cuerpos celestes, dentro de los cuales está el sol y la luna, los que marcan la diferencia entre el día y la noche para nosotros. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿qué día era el primer día si no había todavía sol ni luna? Entonces ahí donde el significado de la palabra Yom, por ejemplo, cuando dice esto fue lo que Dios hizo el primer Yom en el hebreo, que está traducido en nuestra versión en español como el primer día. Entonces la palabra Yom no siempre significa día de 24 horas, sino que también puede significar esto fue lo que hizo Dios en el primer periodo o en la primera etapa. Y ahí se soluciona el problema, ¿ya? En Génesis 2, versículo 7, está la creación del hombre. Dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y eso es la corona de la creación. Y también, en algún sentido, de ahí surge la doctrina religiosa y moral del Génesis, que llega a ser la base de la teocracia hebrea. El monoteísmo tan característico del pueblo de Israel. Se presenta un ser supremo, creador de todas las cosas, obrando conforme a su atributo de omnipotencia, sabiduría, justicia, santidad y verdad. Dios no solo creó al hombre, sino que tuvo particular providencia de él, colocándolo en el paraíso y dándole una ayuda semejante a él. Este es el aporte teológico con el que comienza el libro de Génesis. Luego, capítulo 3, tenemos la caída espiritual, la tentación y la caída del pecado y las consecuencias que esto trajo. Ya, eso ya lo vimos, solamente lo estamos viendo como sinopsis para recordar. Pero sí vamos a mencionar cuáles son las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Muerte espiritual y muerte física. Ya alguien preguntaba, ¿qué significa esto? Entonces, lo que Dios había dicho, el día que coman de este árbol, perecerán. Ellos comieron, pero no se murieron instantáneamente. Por lo tanto, la primera muerte que ellos gustaron fue la muerte espiritual. ¿Por qué razón? Porque fueron expulsados del paraíso, y la muerte espiritual es no tener comunión con Dios, estar lejos de Dios. Y después, con el paso de los años, porque ahí están las genealogías que nos da Génesis 5, también murieron físicamente, ¿ya? Entonces, las consecuencias es que Adán y Eva conocieron personalmente el mal, sus ojos fueron abiertos, también se cortó la comunión con Dios, ellos, al sentirse desnudos, huyen de su presencia, se esconden. Número 3, la naturaleza humana se corrompió, y de ahí para adelante adquirió la tendencia a pecar. Y número 4, Dios castigó el pecado con dolor, sujeción, sufrimiento y muerte, ¿ya? Y después en Génesis 4, que es lo que viene, del 17 al 26, aparecen los descendientes de Caín, quienes desarrollan la primera civilización. La ganadería, las artes, herramientas e industria, pero esta civilización excluía a Dios. Se ve el surgimiento de la poligamia, el aumento de la violencia, también aparece ahí la muerte y todas esas cosas que podemos destacar del capítulo 4. Y también dentro de estas primeras civilizaciones está el desarrollo del pecado, donde está la historia de cuando Caín mata a Abel por envidia. Entonces, en resumen, lo que hemos visto, y también un resumen lo que vamos a ver. Estamos en la porción del Génesis 1 al 11, donde está el trato de Dios con toda la humanidad, y partimos hablando del relato de la creación, que va del capítulo 1.1 al 2.25. En el 1.1 al 2.3 está la creación del universo y todo su contenido. En el capítulo 2, versículo 4 al 25, la creación del hombre y su habitación. Luego, entre el capítulo 3.1 al 6.10, tenemos la caída del hombre y sus consecuencias. Ya vimos el 3.1 al 24, la desobediencia y expulsión del hombre. También vimos el capítulo 4, del 1 al 24, Caín y Abel. Y ahora vamos a empezar a ver la generación de los antediluvianos, o la generación de Adán, que va del 4.25 al 6.10. Después continuaremos en el día de hoy viendo el diluvio, que es el juicio de Dios sobre el hombre, que va del capítulo 6.11 al 8.19. Aquí, en la primera parte del 6.11 al 22, una preparación para el diluvio. Después del 7.1 al 8.19, el diluvio propiamente tal. Después del capítulo 8.20 al 11.32, el nuevo principio del hombre. El pacto que hace Dios con Noé, del 8.20 al 9.19. La historia de Noé y sus hijos, del 9.20 al 10.32. La historia de la Torre de Babel,
capítulo 11, del 1 al 9, y Sem y sus descendientes, capítulo 11, del 10 al 32. Y hasta ahí debiéramos llegar hoy día. Entonces partamos con el desarrollo del pecado y que Dios lleva dos juicios producto de este desarrollo del pecado que lo vemos reflejado en la violencia en los hombres y en el libertinaje. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta a Noé como un pregonero de justicia y le da la orden de preparar el arca. Y Noé, a pesar de las burlas de sus contemporáneos, hace lo que Dios le había mandado. Entonces, partamos por el orden de la Biblia, hablando un poquito de los antidiluvianos, ¿ya? Aquí tenemos la parte final del capítulo 4 de Génesis, pero mayormente después esto continúa en el capítulo 5, donde está más o menos los años que fueron viviendo los grandes personajes que están ahí mencionados, como Adán, 930 años, Set, 912, Enoch, 955, Cainán, 910, Jared, 962, Matusalén, 969, Lamec, 777, y Noé, 950 años. Entonces miraremos los ascendientes y descendientes de Noé, que están descritos ya en el capítulo 5, del 25 al 32. Entonces ahí dice que no fue bisabuelo de Matusalén. Él fue trasladado o llevado al cielo. Matusalén fue el abuelo de Noé y padre de Lamec. Y Lamec fue a su vez el padre de Noé. Entonces Enoc llega a ser el bisabuelo de Noé. Versículo 21, el capítulo 5. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, el resumen y las lecciones que tenemos aquí del capítulo 5 están reflejadas en este versículo, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una prefigura de algo que después se explicita en el Nuevo Testamento, por un lado con un evento histórico en la persona de Jesús, cuando él, a vista de todos sus discípulos, es ascendido al cielo. Esa información está en Hechos 1, del 9 al 11, y luego tenemos también pasajes bíblicos, que aquí mencionamos uno solo, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que nos habla del arrebatamiento de los seguidores de Cristo, o sea, de nosotros, de su iglesia. Entonces, el arca y el diluvio, ya seguimos con los ascendientes de Noé en esta porción que estamos viendo del versículo 25 al 31. Ya volvemos a leer para tener en mente lo que estamos viendo. Dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Por qué es importante aquí? Porque Matusalén es la persona que más vive de la generación de los antidiluvianos. Después dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Entonces, aquí nos está hablando de los descendientes de Noé y concluye el capítulo 5 con este versículo 32 que dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, ¿ya? Como que fueran trillizos, porque la idea es que, según este versículo, el mismo año fueron engendrados estos tres personajes, que son hijos de Noé. En Lucas capítulo 3, del 23 al 38, nos dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, ¿ya? Entonces, conecta directamente también a Jesús con la genealogía, en este caso, de estos personajes que salen aquí en Génesis capítulo 5. Nace Set.
capítulo 4, versículos 25 y 26, la parte final. Dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, acá nace Set en la parte final del capítulo 4, y en el capítulo 5 de Génesis viene el libro de las generaciones de Adán, quien vivió, según dice la Escritura, 930 años. Ya el capítulo 5, el versículo 5 del capítulo 5 habla de eso. Y va haciendo un resumen de lo que ya hemos visto y volvemos a ver la generación de los antediluvianos, quienes vivían mucho, pero mucho tiempo. Por ejemplo, Set, 912 años, ya pusimos ahí en el título, Adán, 930, Mahalaleel, 895 años, Matusalén, 969 años, Enoch, 905 años, perdón, esto va por abajo, por la línea azul, Lamec, 777 años, de ahí subimos, Jared, 962 años, Enoch, 905 años, ahora vamos en la línea azul hacia la derecha, Cainán, 910 años, Enoch, 365 años, y Noé, 950 años. Entonces, lo que vemos acá, desde el punto de vista teológico, es la transmisión de la imagen y la bendición divina, consecuencia mortífera del pecado y esperanza de inmortalidad, porque si se fijan, los años de los seres humanos empezaron a reducirse con el paso del tiempo, ¿ya? Y aquí tal vez hay preguntas que encontrar una respuesta. ¿Por qué vivían tanto tiempo la generación de los antediluvianos? Lo que hemos visto que Noé, ahora pasando ya al capítulo 7, vamos de ahí a volver al capítulo 6, en el versículo 6, capítulo 7, versículo 6, dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, a los 500 años tuvo a sus 3 hijos. En el año 600 de Noé vino el diluvio, según el capítulo 7, versículo 6, y después en el capítulo 9, versículo 29, nos dice que fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, después del diluvio, que fue a los 600 años de Noé, vivió 350 años más. Entonces, también una larga vida. Y acá, en los personajes bíblicos, vamos viendo cómo va declinando y va desapareciendo. Y esto se nota porque todos los que están en el capítulo 5, todos, salvo Enoch, quien fue llevado al cielo, vivió 365 años, pero todos los demás vivieron entre los 800 y 900 y casi 1000 años. Pero después de Noé y sus hijos, entonces ya empieza a disminuir en promedio a los 200 años, y ahí tenemos a los últimos, entre el cual va a aparecer la figura de Abraham, que será el que estaremos analizando en las próximas clases. Entonces, esta es una pregunta importante y espero que ustedes me ayuden a resolver, que dice, ¿por qué los antediluvianos vivían tantos años? Entonces queda pendiente porque espero que ustedes me ayuden a contestar esa pregunta. El diluvio bíblico, dice el capítulo 6 de Génesis, volvemos al 6, dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Entonces, ¿quién eran estos hijos de Dios que está ahí subrayado o está enmarcado con amarillo? Las opiniones sobre la identidad de los hijos de Dios, las tenemos acá, son varias posibilidades. En primer lugar, que eran ángeles caídos, o poderosos gobernantes humanos, o los buenos descendientes de Set que se casaron con los descendientes malos de Caín. Un problema potencial con el número 1, que eran ángeles caídos, es el hecho que en Mateo 22:30 indica que los ángeles no se casan. La Biblia no nos da razón para creer que los ángeles tienen género o que son capaces de reproducirse. Y las opiniones 2 y 3 no tienen este problema, por lo tanto, podría ser que por ahí fuera la respuesta, ¿ya? En el Génesis 3, 6:3,
dice lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y ojo con esta frase, porque por ahí dicen que Noé predicó 120 años, y si ustedes buscan, en ningún lado sale eso. Entonces, la única mención de los 120 años es esto, porque ciertamente él es carne, ya hablando del hombre, más serán sus días 120 años. Entonces, más bien la interpretación que se le da a esta porción bíblica por los entendidos y los eruditos es que posterior a Noé, la vida del ser humano iba a ser reducida a no más de 120 años del hombre en general. Y es lo que empezamos a ver con las nuevas generaciones, que empieza a disminuir de 200 hasta llegar a 120 años, y después en el Salmo 90 lo restringe inclusive a 80, ¿ya? 70 y 80 años. Bueno, veamos el relato del diluvio y el pacto que hace Dios con Noé. La biografía de Noé es algo bien importante que debemos nosotros aprender. Entonces vamos a mirar al personaje principal de esta parte del libro de Génesis, que es Noé, y cuyo nombre significa descanso o tranquilidad. Dice, ya lo hemos visto, que es hijo de Lamec, que es descendiente de Set. Génesis 5:28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró a su hijo, y en el versículo 29 nos dice que ese hijo se llamó Noé. También ya lo habíamos visto, que a los 500 años tuvo 3 hijos. Los 3 hijos están mencionados en el versículo 32, que dice, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Ya? Entonces ahí están los nombres de los 3 hijos de Noé. Y en Génesis 6, del 8 al 9, dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé, un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Entonces, algunas características que están mencionadas en lo que acabamos de leer es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios, que fue obediente al mandato de Dios para hacer el arca, paciente, lleno de fe. Y el Nuevo Testamento lo recuerda de la siguiente, o en los siguientes pasajes, en 1 Pedro 3:20 y en Hebreos 11:7, que los vamos a ver enseguida. Aquí está. Entonces ya habíamos leído Génesis 6, 8 y 9, y lo volvemos a remarcar para que no se nos olvide. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, y con Dios caminó Noé. Entonces, muy lindas características mencionadas en Génesis 6. Ahora en Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En 2 Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces ahí dice Noé, pregonero de justicia. Entonces, acá tenemos cualidades o aspectos positivos de Noé, que podemos resumir de estas 3 citas bíblicas. En el 6:8 halló gracia ante Dios. En el 6:9, más en Ezequiel 14:14, que era un varón justo. En Génesis 6:9, un varón perfecto. En el mismo versículo, que caminó con Dios. En Hebreos 11:7, un hombre de fe. Y en 2 Pedro 2:5, que era un pregonero de justicia. Y en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Entonces vio Dios cómo el corazón del hombre se fue poniendo pecaminoso. Ya por eso está el corazón negro ahí. Y en Génesis 6:7 nos dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres,
que he creado desde el hombre hasta la bestia. ¿Ya? Y en Génesis 6:11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Ya? Entonces, la maldad de los hombres hizo que se llenara de violencia la tierra. Entonces, en Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Y cuál era la condición imperante de la población? Las características que había en la gente de la época, según podemos mirar no solo Génesis 6, donde está la mayoría de la información, pero también los relatos que hacen alusión al tiempo de Noé y que están mencionados en el Nuevo Testamento, como en Lucas, como en Mateo y como en Pedro. Entonces, en 6:5 habla de los designios de los pensamientos dirigidos al mal de los hombres de la época de Noé. La maldad creciente, Génesis 6:5. La violencia, como lo acabamos de leer, 6:11. La corrupción de los hombres en el 6:12. El intento del corazón malo, Génesis 8:21. En Lucas 17:26 y 27 añade que era la indiferencia hacia Dios. En los mismos versículos, distraídos en las cosas de este mundo, dejando a Dios de lado. Mateo 24, la incomprensión. 1 Pedro 3:20, la desobediencia a Dios. 2 Pedro 2:5, la impiedad del mundo. 2 Pedro 3:5, la ignorancia voluntaria. Entonces, Dios mandó el diluvio para castigar al hombre y ahí está otra opinión. ¿El diluvio fue parcial o fue universal? Si es parcial, las aguas cubren ciertas regiones de la tierra, pero si es universal, las aguas cubren toda la tierra. Relatos bíblicos del diluvio. Una inundación es una catástrofe de carácter universal. Eso es lo que significa cuando en la Biblia se usa para referirse a este evento la palabra en hebreo matbul, que tiene esa connotación, y en el griego se usa la palabra cataclismo, ya que es un evento de envergadura mayor. El Nuevo Testamento le denomina destrucción universal. Por ejemplo, en Mateo ya está el 24, porque el 28 no existe, 38 y 39. Es un acto judicial de Dios sobre el mundo antiguo. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo el signo de sus pensamientos era de continuo al mal. El 6:5, el 6:11 y 12. Por lo tanto, Dios le dio la orden a Noé de que se hiciera un arca de madera en el 6:14. Y dice Dios, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. ¿Hay otras fuentes que nos dan información acerca de un diluvio? Sí, numerosas culturas alrededor del mundo cuentan de un diluvio universal. Por ejemplo, los relatos babilónicos, sumerios y acadios hablan de un diluvio. Pero también hay historias parecidas en la China, en los japoneses y también en las culturas amerindias, o sea, acá en América Latina. Y ahí está, vino el diluvio y la gente pereció ahogada. Entonces, ¿qué perspectiva teológica tenemos del diluvio? Primero, que es una exhibición de la soberanía de Dios en juicio. Este era un juicio de Dios a causa del pecado y la violencia de los hombres. Número 2, el diluvio del pasado muestra el futuro, en donde nadie puede escapar a la acción de Dios. Número 3, Mateo 24, 37 al 39, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Número 4, nos cuenta el libro de Hebreos que por la fe Noé construyó el arca, también que Dios le advirtió a Noé y que Dios trajo los animales. Ahora volvemos y pasamos al capítulo 7, versículos 15 y 16. También que Dios cerró la puerta del arca, el versículo 16 del capítulo 7 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Eso demuestra que el periodo de gracia había terminado. Un comentarista bíblico llamado Samuel Schultz comenta, en los días de Noé, el creciente ateísmo de la civilización alcanzó una verdadera crisis. Dios, que había creado al hombre y su hábitat, estaba decepcionado con su prevaleciente cultura. Los matrimonios entre los hijos de Dios, la línea de Set,
y las hijas de los hombres se refiere a la línea de Caín. Le habían disgustado. La corrupción, los vicios y la violencia se incrementaron hasta el extremo de que todos los planes y acciones de los hombres estaban, dice la parte de abajo, caracterizados por el mal. Entonces, en el 6.14 tenemos el mandato de Dios, ¿ya? Lo podemos leer para que no se nos olvide. Dice, hazte un arca de madera. Ya ese es el... Y bueno, después le da qué materiales tenía que usar. En el 15 y 16 habla de las dimensiones y el diseño del arca. Lo vamos a ver enseguida. También está la advertencia del juicio de Dios en el 6.17 y en el 6.18 el pacto de Dios con Noé y su familia. Continúa esta narración en el 6, 19 y 20, donde se habla de la conservación del reino animal, en el 6.21, la previsión y provisión de alimentos, y en el 6.22, la obediencia al modelo divino. Entonces, en esta parte del 6, del 14 al 22, tenemos que el arquitecto o el diseño del arca no fue Noé, sino que fue Dios, porque él le dio el modelo, solamente lo que hizo Noé fue cumplir con la orden de Dios y con el modelo que Dios le había entregado. Acuérdense que parte del versículo 14 indicándonos esta orden, hazte un arca. En el 6.14 también se le habla de los materiales que debía usar en la construcción de esa arca. Un arca de madera, de jofer, la calafateras con brea. Y construyendo el arca para el diluvio por venir. Dice Hebreos 11.7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el 6.15, de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Y ahí hay que considerar que el codo es esta medida, desde aquí o desde la mano de la muñeca, desde la mano empuñada hasta el codo. En general, en la medida bíblica son 45 centímetros o máximo 50. Entonces ahí basta con que uno multiplique para sacar las medidas en metros, aunque luego lo vamos a ver. Y como dice al inicio de esta diapositiva, lo que logran mirar los entendidos que la orden de construir esta arca y las medidas que tienen es una obra maestra de arquitectura y también de ingeniería naval. Y aquí están las dimensiones, porque se habla de las ventanas, del techo, de la puerta, todo estaba ordenado. Y ahí está el arca de Noé, si lo llevamos ahora los codos a centímetros, entonces, o a metraje, sería más o menos un arca tipo un barco de 133 metros de largo por, ahí tenemos 14 metros de alto por 23 metros de ancho. Y el volumen interno sería 39.500 metros cúbicos y podría soportar, dicen los entendidos, una especie de barco de este porte, un peso total de 13.960 toneladas. Entonces, era bastante grande. ¿Ya? El diseño exterior del arca era una ventana, según Génesis 6:16, que dice lo siguiente, ya, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Ya? Una puerta a su lado, una cubierta, y en el diseño interior, habitaciones, porque dice harás aposentos en el arca. 6.14. También piso, le harás piso bajo, segundo y tercero, el que acabamos de leer, el 6.16. Entonces aquí tenemos posibles maquetas de cómo debe haber sido el arca, ¿ya? 137, 138, 140 metros de largo, y ahí tenemos más o menos comparado con una maqueta de un barco como los que conocimos nosotros que usaban los españoles cuando llegaron a América, o un pequeño tráiler o un contenedor que está ahí abajo, entonces bien pequeñito, ¿ya? Esto es como equivalente a 500 vagones de carga en cuanto a lo que podía sostener internamente. Y ahí
Supuestamente estas maquetas representan los 3 pisos en los que estaba distribuido los animales dentro del arca. Y la puerta para entrar al arca, Génesis 8:13 nos cuenta de una cubierta removible también que había. Dice, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé, y ahí hace alusión a esto, la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Volvamos a Génesis 6:17, dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, dice el 6:18, y entrarás en él, arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Como eran 3 hijos, más las 3 esposas de sus hijos, eran 6, más él y su esposa, 8 personas. ¿Ya? El 6 del 19 al 20 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie, entrarán contigo para que tengan vida. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces aquí están los pasajeros humanos, que eran 8, como lo dijimos recién. Y si no perdonó al mundo antiguo, dice 2 Pedro 2:5, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, los pasajeros, los principales eran los animales, porque eran 2 de cada especie. Pero también estaban estas 8 personas, que eran Noé, su esposa y sus 3 hijos, más su esposa, y los alimentos. Entonces, dice, continúa más abajo, dice, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves y de las bestias, de todo reptil de la tierra, 2 de cada especie. Entrarán contigo para que tengan vida. Y en el 6:21 dice, y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. En el Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pasando ya al capítulo 7, la Reina Valera 60 dice en el 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ese mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice, después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad, por lo tanto entra en el arca junto con tu familia. Y ahí tenemos tal vez una posible imagen de la gente burlándose y riéndose de Noé mientras entraban los animales al arca. Entonces, lo que vemos en el relato bíblico es que Dios avisa y que Dios advierte. Génesis 7:4 dice la versión NBI, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. En la Reina Valera 60 dice, por causa del diluvio, por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Génesis 7:7. En Génesis 7:9 dice que de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. En el 7:11 y 12 dice el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La Biblia nos dice que las fuentes del abismo fueron rotas todas, lo cual obviamente implica grandes fisuras en la tierra. Entonces las cataratas de los cielos, agua de las fuentes del gran abismo, causaron lo que sería el diluvio completo. El 7:16 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. El 7:18, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El arca de Noé era un barco más para flotar que para navegar. El diluvio universal del Génesis, ya lo vemos en el 19 y 20, que dicen,
y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 codos es equivalente a 6,75 metros, más alto que los más altos montes. Entonces, pregunta, ¿afirma la Biblia que el diluvio de Noé cubrió toda la tierra? ¿Fue local o fue universal? Entonces, comparemos estos dos pasajes, Génesis 7, 18 y 19, versus 2 Pedro 3, 5 y 6. Acabamos de leer, subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora en 2 Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces nosotros creemos que sí hubo un diluvio universal. Y estas son las razones. Primero, lo dice el relato bíblico que todas las montañas fueron cubiertas. Las aguas cubrieron los montes y por 5 meses, y ahí están las citas bíblicas. También el arca era inmensa, ya vimos las medidas que están en Génesis 6 del 14 al 22. Los humanos poblaron el mundo entero. El hombre se había multiplicado en la faz de la tierra, Génesis 6:1, la violencia y la corrupción llenó la tierra, Génesis 6, 11 y 12, y por eso Dios los castigó. Todos los humanos fueron muertos, según Génesis 7, 21. Ya podemos leer ese versículo que dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y también todo hombre. Y todos los animales que respiran aire, animales de tierra, murieron, en el mismo versículo. Todo en la tierra, todas las criaturas vivientes de cada tipo en la tierra. 6. Hubo un cataclismo, no un pequeño diluvio, ya, porque la palabra en hebreo justamente quiere decir cataclismo. La palabra mabú, y en el griego justamente se usa esa palabra para representar el diluvio. 7. La promesa de Dios del arco iris. Dios prometió nunca más enviar de nuevo un diluvio global. Lo vamos a ver después, aunque aquí está anticipado en las citas de Génesis 8:21 y 9:8 al 17. 8. ¿Por qué quedarse en el arca un año? Noé estuvo en el arca por más de un año, no solamente los 40 días, según se desprende del Génesis 8:14. La tierra entera fue devastada, dice el número 9. Dios dijo, y aquí que yo los destruiré, a las personas y a la tierra, Génesis 6:3. Se hace referencia más de 30 veces a la magnitud global del diluvio en Génesis 6:9. En Isaías 54:9, Dios declara, yo juré que nunca más las aguas de Noé cubrirían de nuevo la tierra. Entonces pasemos al capítulo 8, del 1 al 22. Hacemos un resumen de este capítulo. Del 1 al 17 habla de la obra de Dios. Del 18 al 20 la acción de Noé. Y 21 y 22 la promesa de Dios. En el Génesis 8:1, la primera parte dice, se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. La segunda parte dice, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El 2 y el 3 dice, cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Lugar final del reposo del arca, lo dice Génesis 8:4, como lo leemos enseguida, en el monte Ararat. Dice, reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Sobre los montes, ojo, en plural. Entonces, los montes Ararat, dicen los entendidos, que cubre regiones de Turquía, de Armenia y de Irán, ¿ya? Entonces, no es un solo monte, por lo tanto, están abarcando, como muestra este mapa, por lo menos unos 300 kilómetros de largo. El Gran Ararat tiene 5.165 metros de altura, y el pequeño Ararat, 3.925 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos que todo esto son los montes Ararat, en Turquía, con los metrajes que acabamos de mencionar. Ahí están los montes Ararat.
Dice en Génesis 8, del 6 y 7, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El 8.8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. El 8, 10 y 11 dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, porque la primera vez todavía había agua. Pero la segunda vez que volvió, la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Del 15 al 19 dice, entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal de del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces se volvió a repetir el mandato inicial de fructificarse y multiplicarse. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales salieron del arca. En el 8:20 nos habla que Noé edificó un altar. Dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofrece un sacrificio. Dice, ofreció holocausto en el altar. En el 8:21 dice que Dios percibió como olor grato el sacrificio que estaba haciendo Noé. ¿Por qué razón? Porque Dios se agrada de las buenas acciones. En el 8:21 dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces Dios se acuerda del hombre. El 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y aunque la corrupción humana se mantiene, sin embargo Dios lleva al hombre a un mundo ordenado nuevamente, con la solemne garantía de que el curso natural perdurará. ¿Cuál fue el propósito del diluvio, según Pablo Hoff en su libro que tenemos que leer? Hay dos, uno destructivo y otro constructivo. El destructivo, nos comenta el hermano Pablo Hoff, que es juicio contra una generación que rechazó la justicia y la verdad. La paciencia de Dios tiene límites y Él pone orden a la violencia de los hombres. Pero constructivo es que el linaje de la mujer está en peligro por la maldad y por lo tanto Dios extermina la incorregible vieja raza estableciendo una nueva raza, ¿ya? Con los descendientes de Noé. Y aquí tenemos un resumen que termina la historia del arca de Noé con Dios haciendo pacto con Noé a través de ese sacrificio. ¿Y qué es lo que vamos a ver en Génesis 9 del 1 al 29? Aquí está la palabra de bendición de Dios, Génesis 9 del 1 al 7. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Bendecir quiere decir invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Versículos 3 y 4 dice, todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, en Génesis 9:6. Ahora, 9:8 al 11 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces Dios hace un pacto. Pacto quiere decir un trato o un acuerdo entre personas o entidades en que se obligan a cumplir alguna cosa. Hebreos 7:12 dice, por tanto, Jesús es hecho un fiador de un mejor pacto. En Hebreos 8:6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados entonces reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo mutuo entre dos personas. Entonces, preguntamos, ¿el pacto divino es diferente? Dios es el que toma la iniciativa
estipula las condiciones y hace una solemne promesa por la cual se ata voluntariamente a beneficio del hombre. ¿Qué exige Dios? La fidelidad de su pueblo. Con la infidelidad se podía romper la alianza temporalmente. Entonces, ¿qué exige Dios? Que los que entran en pacto con Dios sean fieles. El nuevo pacto nos dice que se relacionan entre sí y estos se enriquecerán progresivamente hasta Jesucristo, inaugurando nuestro maestro el nuevo pacto. Pero volviendo al pacto con Noé, pacto noético, comienza en Génesis 6:8 y está descrito ya abiertamente en el capítulo 9, donde con los descendientes de Noé se comienza una nueva era. En el versículo 1 al 17 está la bendición y la alianza. Del 1 al 7 está involucrado en este nuevo pacto o en este pacto de Dios con Noé, pero también sus hijos. Y de esa manera se supera la ruptura. La alianza sagrada o el pacto de Dios con Noé y sus hijos está descrito en el versículo 8 al 17. Dios concede la salvación al hombre arrepentido y el hombre restituido al estado inicial en el que había sido creado, que está descrito en Génesis 1, 26 y 27. Y aparece el arco iris, Génesis 9, 12 y 13, dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces Noé fuera del arca adorando a Dios y aparece el arco iris como una señal del pacto que Dios había hecho con el hombre. Entonces ahí está que Noé se atrevió a ser diferente a toda la gente de su época. Y tenemos entonces el pacto que hace Dios con Noé, dentro del cual están establecidas estas condiciones, las estaciones serían establecidas, el mandamiento de que se multiplicara, también se establece el gobierno humano, la pena capital, o sea, el que mate a una persona tiene que pagar con su vida la muerte de esa persona, y también está la promesa de no destruir de nuevo la tierra por un diluvio. Ya en la parte final del capítulo 9, dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Cuáles problemas se manifestaron en Noé en esta ocasión? Varios. La ignorancia, el descuido, confianza en sí mismo, falta de dominio propio y descuido de la comunión con Dios. Entonces aquí tenemos los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Sem, ahí tenemos espiritual, grandes religiones, Cam, físico, grandes artesanos y constructores, y Jafet, más intelectual, científico y filósofo. En Génesis 9:26 dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. En el mismo versículo dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y en el 9:27, engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. En el Génesis 9:28 nos dice, y vivió Noé, después del diluvio, 350 años. Por lo tanto, en total, fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y después ya pasamos a la sección siguiente, que nos habla del segundo juicio. El primer juicio fue el diluvio, el segundo fue la dispersión de las naciones. Y aquí está la historia de la Torre de Babel y la dispersión de las naciones. Entonces ahora vamos al capítulo 10, versículo 1 al 32, que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Del 1 al 5, la posterioridad de Jafet. Del 6 al 14, nos habla de Nimrod. Del 15 al 20, la posterioridad de Canaán. Y del 21 al 32, la posterioridad de Sem. Entonces aquí tenemos una tabla etnológica de cómo se distribuyeron los hijos de Noé por las distintas partes del mundo antiguo. Acuérdense que es cerca del monte Ararat. Entonces tenemos Jafet en esa parte del mundo, por el lado de África está Cam, y en las tierras bíblicas está Sem,
y los descendientes de Sem, que son los semitas. Entonces, ¿de dónde venimos? La respuesta sería de Dios como creador, pero también venimos de Adán y Eva, pero posteriormente de Noé y sus hijos, que eran Sem, Cam y Jafet. Dice el versículo 6 al 8 de Génesis 10, los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9 al 11, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Entonces está aquí mencionado Nimrod, quien fue el que comenzó el reino de Babel, un lugar bien importante que va a estar dando vuelta por muchos lados en la historia bíblica. También dice el versículo 12 al 14, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Misraín engendró a Ludim, a Nanim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. ¿Cuáles eran algunas características de Nimrod? Según el relato bíblico, él era poderoso, era un vigoroso cazador, tuvo un reino que él formó, que se llama Babilonia, fue constructor de la ciudad de Nínive y descendiente de enemigos del pueblo de Dios, de Israel, como los filisteos, los asirios y otros pueblos similares. El versículo 15 al 18 dice, y habla de Canaán, que engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Azul, Arfasac, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jefer y Mas. Arfadat engendró a Sala y Sala engendró a Jefer. Y versículo 25 al 28 nos habla de a Jefer le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán, y etc. Del versículo 29 al 31 destacamos lo que está con azul, que dice la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente, y finalmente la conclusión que hace, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces lo que queremos decir con todos estos versículos leídos es explicar un poquito y contestar esta pregunta. ¿Hacia dónde se esparcieron Sem, Can y Jafet? Y ya vimos un mapa, pero aquí tenemos la tabla genealógica de los descendientes de Sem. ¿Ya? En otras palabras, los descendientes de Jafet a Europa y Asia, los descendientes de Cam al suroeste de Asia, Canaán y África, y los descendientes de Sem en Asia Medio y el Este. Y aquí lo tenemos mostrado en un mapa de la siguiente forma. Se supone que el arca descendió en los montes Ararat, y por lo tanto los descendientes de Jafet, Europa y esa parte de Asia, la más occidental. Cam se fue al suroeste de Asia, a Canaán y a África. Entonces ahí los descendientes de Cam son los que forman después la tierra de los cananeos, ¿ya? Que es la tierra prometida. Y los descendientes de Sem, las tierras semitas, que son los babilonios, los asirios, los persas. En Génesis 11, del 1 al 32, tenemos lo siguiente: del 1 al 4, la torre de Babel de Sinar, la dispersión de toda la tierra y cómo Dios frustra los proyectos de los hombres, versículos 5 al 9. Después los descendientes de Sem y el llamamiento de Abraham, del día al 26. Y del 27 al 32, los descendientes de Laré y el llamamiento de Abraham. Entonces, este es el último capítulo de la lección de hoy, que es Génesis 11, del 1, que aquí vamos a leer el 1 y el 2, que dicen:
tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar es el nombre bíblico de la llanura. Comprendía entre los ríos Éufrates y Tigris, que también se llama Mesopotamia. Ahí tenemos el mapa que nos clarifica un poco esto. Y te dijeron unos a otros, dice el versículo 3 y 4, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces aparece acá la historia de la Torre de Babel. El relato de este pasaje bíblico nos cuenta de seres humanos viviendo juntos, colectivamente. Ya no están como nómades dando vueltas por el mundo. Ellos construyen una ciudad, también una torre. Y en esta torre ellos quieren hacerse y poner un nombre. ¿Qué propósito perseguían con la construcción de la Torre de Babel? Excluir a Dios y desafiarlo. Ellos esperaban hacerse un nombre que muestra que les interesaba más la fama del hombre que agradar a Dios. Entonces, también impedir su dispersión. ¿Cuál es el fin de esta construcción? La codicia, la fama y el poder. El versículo 4 dice, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios evalúa la situación, versículo 6. Dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces el hombre tiende al mal, el autor muestra la humanidad en rebelión contra Dios y el pecado no solo corrompe al individuo, sino que ingresa a las estructuras sociales. Dice versículos 5 y 6 que algo de esto habíamos leído, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El versículo 7 y 8 dice, ahora pues descendamos, plural, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué hizo Dios contra los constructores de Babel? Confundió su lengua o su idioma, detuvo la construcción de Babel y esparció por la faz de la tierra al hombre. Entonces Babel representa los intentos fallidos del hombre como consecuencia de la caída. En Babel se lee el lado oscuro de la tecnología. Los constructores tenían deseos egoístas. Dicen ellos, nos haremos famosos y evitemos ser dispersados por toda la tierra, Génesis 11:4. Pero también Babel simboliza el uso de artefactos y la tecnología para celebrar la autonomía humana. Dios dijo, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, hablando de la torre que ellos querían usar para excluir a Dios de sus vidas. Babel, por lo tanto, representa los intentos fallidos del hombre como consecuencia de la caída. Aquí están implícitos 3 sueños del hombre. El sueño de la tecnología, que era construir una ciudad que fuera la envidia a los dioses y de las naciones. También el sueño de la religión, divinizar al ser humano hasta alcanzar el cielo. Y el sueño político, que es construir una ciudad totalitaria basada en la tecnología. Babel simboliza el mito tecnológico que no reconoce los límites a las posibilidades de la tecnología humana y volcar el orden de la creación. Ya avanzando a la conclusión del capítulo 11, tenemos los descendientes de Sem y el llamamiento de Abraham. Génesis 11, del 24 al 26, tenemos Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Entonces, la genealogía desde Noé hasta Abraham, según Génesis 10 y Génesis 11 del día 32, habla de Noé, quien vivió 950 años, Sem, 600 años, Arfadak, 438, Sala, 433,
Geber 464, Pelec 239, Reú 239, Rerú 230, Nacor 148, Tare 205 y Abraham 175. Entonces empieza a disminuir fuertemente la edad de las personas en relación a los antidiluvianos. La tarea para la clase, y con eso terminamos hoy día, queda pendiente el llamado de Abraham, porque vamos a entrar en la siguiente clase a hablar de la historia de Abraham. Entonces, para la clase 4, de aquí al próximo lunes, tienen que contestar esta pregunta. Indicar por qué vivían tantos años los antidiluvianos. Las respuestas están en el libro. También indicar quiénes eran los hijos de Dios mencionados en Génesis 6.1, explicando su respuesta. Entonces, el libro de texto, y en la clase de hoy ya dimos la respuesta. Después haga una cronología de la edad de Abraham, ahí anticipándonos a lo que vamos a ver, mencionando en esa cronología al menos 5 eventos importantes de su vida. ¿Ya? Después, según el libro de Pentateuco, cuáles son las pruebas que tuvo que enfrentar Abraham. Y finalmente, ¿qué es un antropomorfismo? Que Dios les bendiga y que sean bendecidos.